Curro está a punto de ponerle el anillo a Ángela cuando Pía irrumpe en la capilla y lanza una acusación que paraliza a toda la promesa. Leocadia habría sido la responsable de la muerte de Yana. Pero la llegada de la Guardia Civil no aclara nada. Al contrario, en el registro de la farmacia aparece un nombre inesperado: Ángela de Figueroa. En cuestión de segundos, la novia pasa de estar frente al altar a convertirse en la principal sospechosa. Curro se niega a abandonarla. Pía sabe que algo no encaja y Martina empieza a comprender que Jacobo está moviendo los hilos desde las sombras. Lo que nadie imagina es que la boda no ha sido solo una ceremonia. También ha sido una trampa. Y alguien ha preparado otra todavía más peligrosa. Y antes de continuar, si te gustan las historias de Asterisco la promesa Asterisco, llenas de secretos, traiciones y giros inesperados, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Y ahora sí, volvamos a la promesa, porque lo que está a punto de ocurrir en la boda de Curro y Ángela cambiará por completo el destino de varias personas. Curro sostiene el anillo entre los dedos. Ángela lo mira desde el altar con una mezcla de emoción y nervios que apenas consigue ocultar. Después de tantas amenazas, secretos y obstáculos, por fin parece que los dos van a poder elegir su propio destino. Alonso observa la ceremonia en silencio. Leocadia está sentada en primera fila, rígida, con el rostro casi inexpresivo. Y un poco más atrás, Jacobo contempla la escena con una tranquilidad que resulta inquietante. Entonces las puertas de la capilla se abren de golpe. Pía entra casi sin aliento. «Detengan la boda», grita antes de que nadie pueda reaccionar. Leocadia fue quien mató a Yana. El silencio cae sobre la capilla como una losa. Curro se queda inmóvil. Ángela pierde el color del rostro. Leocadia no se levanta, no protesta, ni siquiera parece sorprendida. Solo gira lentamente la cabeza hacia Pía. Antes de que Curro pueda formular una sola pregunta, varios guardias aparecen en la puerta. El sargento lleva consigo un libro de registro. Pía cree que por fin ha llegado el momento de demostrar lo que sabe. Curro da un paso hacia Leocadia, lleno de rabia contenida. Pero el sargento abre el libro, busca una página concreta y pronuncia un nombre que nadie esperaba escuchar. Ángela de Figueroa. Ángela mira a Curro, después al sargento y finalmente a su madre. En la línea correspondiente a la compra de cianuro aparece su nombre y una firma que parece suya. El ramo cae al suelo. Y para entender cómo una boda preparada para desenmascarar a una asesina termina con la novia acusada de la muerte de Yana, hay que volver 48 horas atrás. 2 días antes, Curro había tomado una decisión que sorprendió a todos. No quería seguir esperando. Había pasado demasiado tiempo viendo cómo otros decidían por él, cómo las conveniencias familiares aplazaban sus planes y cómo cada nueva crisis convertía su relación con Ángela en una promesa incierta. Por eso reunió a Alonso, Ángela y Leocadia y lo anunció sin rodeos: «Nos casaremos dentro de 3 días». Ángela tardó un instante en reaccionar. Después sonrió de una manera que Curro hacía tiempo que no veía. Alonso, aunque sorprendido por la rapidez, aceptó. Sabía que intentar retrasar la boda solo abriría otra guerra dentro del palacio. Leocadia, en cambio, se puso en pie de inmediato. Eso es una locura. Una boda así no se organiza en 3 días.
Curro no apartó la mirada. No necesito una boda perfecta. Necesito casarme con Ángela. Leocadia insistió. Habló de las apariencias, de los invitados, de la precipitación y de todo lo que podía salir mal. Pero cuanto más intentaba frenar la ceremonia, más evidente se hacía que su oposición iba mucho más allá de los preparativos. Ángela lo percibió, Curro también. No vas a impedirlo otra vez, dijo él con frialdad. Nadie va a impedirlo. Leocadia guardó silencio, pero su expresión cambió. Durante unos segundos pareció calcular algo. Y ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Pía, que observaba desde la puerta. Curro, ajeno a lo que estaba a punto de desencadenar, se acercó después a Pía con una petición inesperada. Quería que ella tuviera un lugar especial en la ceremonia. Yana no podía estar allí, y precisamente por eso Curro necesitaba a alguien que representara el vínculo con su hermana. Quiero que seas mi madrina, le dijo. Pía sintió que se le cerraba la garganta. La alegría de Curro chocó de frente con todo lo que ella llevaba demasiado tiempo callando. La imagen de Yana volvió a su memoria con una fuerza insoportable. Yana muerta, Yana sin haber podido defenderse. Yana convertida en un recuerdo doloroso mientras quienes conocían parte de la verdad seguían viviendo bajo el mismo techo. Esa noche, Pía buscó a Ricardo. No podía dormir, caminaba de un lado a otro con las manos temblorosas. No puedo hacerlo, dijo finalmente. Ricardo creyó que se refería a la boda. ¿No quieres ser la madrina? No puedo estar al lado de Curro mientras se casa sin saber lo que sé. Ricardo se quedó serio. Pía bajó la voz. No puedo permitir que se case con la hija de la mujer que mató a Yana sin conocer la verdad. Ricardo entendió en ese instante que Pía había llegado al límite. Durante semanas había vivido entre el miedo y la culpa. Callar había parecido prudente cuando no existían pruebas suficientes, pero ahora el matrimonio de Curro con Ángela convertía ese silencio en algo mucho más difícil de soportar. A la mañana siguiente, Pía pidió a Curro que la acompañara a un lugar donde nadie pudiera oírlos. Lo condujo hasta la habitación secreta y cerró la puerta. Curro notó que algo iba mal. ¿Qué ocurre? Pía tardó unos segundos en responder. Lo que voy a contarte puede cambiar lo que sientes por muchas personas de esta casa. Curro frunció el ceño. Habla. Pía respiró hondo. Yana no murió de la manera que todos creímos. Fue envenenada, con cianuro. Curro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Pía sacó unos papeles doblados y los dejó sobre la mesa. Conseguí una copia del registro de entregas de una farmacia de Luján. Hay una compra que coincide con las fechas, y todo apunta a Leocadia. Curro agarró los documentos con tanta fuerza que arrugó una esquina. Mi futura suegra mató a mi hermana y tú lo sabías. La pregunta golpeó a Pía. Lo sospechaba. Ahora tengo algo más que una sospecha, pero todavía no basta. Esta es una copia. Necesitamos el libro original y, si es posible, el testimonio del farmacéutico. Curro ya estaba caminando hacia la puerta. Voy a hablar con ella. Pía se interpuso. No, si la enfrentas ahora, destruirá lo que quede. Negará todo y sabrá exactamente qué estamos buscando. Curro apretó los puños.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que me siente a cenar con ella? ¿Que mañana sonría mientras su hija se prueba el vestido? Quiero que pensemos, Yana merece justicia, no una explosión de rabia que nos deje sin pruebas. Curro volvió a mirar los papeles. Le temblaba la mandíbula. Durante años había cargado con demasiadas verdades a medias, y aquella era posiblemente la más dolorosa de todas. Pero Pía tenía razón. Si Leocadia era culpable, necesitaban que se equivocara, y Curro decidió darle la oportunidad de hacerlo. El plan empezó con un rumor cuidadosamente colocado. Curro dejó que se supiera que el dueño de la farmacia de Luján acudiría a la promesa el mismo día de la boda. Según la historia, el hombre llevaba consigo el libro original de entregas y pensaba dárselo a Pía poco antes de la ceremonia. No era verdad, el farmacéutico no iba a acudir, pero Curro necesitaba que Leocadia creyera que el documento capaz de destruirla estaba a punto de entrar en el palacio. Durante el almuerzo, Pía mencionó el asunto con aparente descuido delante de varias personas. Leocadia dejó de mover la cuchara durante apenas un segundo. Fue un gesto mínimo, casi imposible de notar. Curro lo vio. Pía también. A partir de ese momento, la boda dejó de ser solo una boda. Se convirtió en una trampa. Sin embargo, el plan tenía un problema que ninguno de los dos había previsto: Ángela. Esa misma tarde, Ángela caminaba por el corredor cuando oyó voces tras una puerta entreabierta. Reconoció a Curro y a Pía. No pretendía escuchar, pero entonces oyó el nombre de su madre y se detuvo. Si Leocadia intenta llegar al libro, tendremos la confirmación que necesitamos, decía Pía. Ángela sintió un escalofrío. Esperó hasta que Pía salió y entró en la habitación. Curro supo al verla que había escuchado demasiado. ¿Qué ha hecho mi madre?, preguntó Ángela. Curro intentó acercarse. Ángela, no me protejas. Dime la verdad. Curro no quería que la mujer con la que iba a casarse descubriera algo así de aquella manera. Pero mentirle habría sido todavía peor. Le contó lo esencial: el cianuro, el registro de la farmacia. Las sospechas sobre Yana. Ángela se sentó porque las piernas dejaron de responderle. No, mi madre puede ser muchas cosas, pero... La frase quedó incompleta. Curro vio cómo la incredulidad se transformaba poco a poco en miedo. Ángela empezó a recordar silencios, cambios de humor, amenazas disfrazadas de consejos. Detalles que antes parecían aislados y que ahora adquirían un significado diferente. Necesito saber si es verdad, dijo finalmente. Curro se arrodilló frente a ella. No tienes que hacer nada. Ángela negó con la cabeza. Sí, si mi madre es inocente, quiero demostrarlo. ¿Y si es culpable? Quiero verlo con mis propios ojos. Curro la abrazó. No dudó de ella ni un segundo. Y esa confianza sería precisamente lo que alguien intentaría destruir. Leocadia, por su parte, había comprendido que la amenaza era real. No sabía cuánto sabía Pía, pero el supuesto regreso del farmacéutico la obligaba a actuar. Y eligió como aliado a la persona más peligrosa posible. Jacobo, lo citó lejos de miradas indiscretas. Necesito que consigas un libro antes de la boda. Jacobo sonrió con ironía. No pareces una mujer acostumbrada a pedir favores.
No es un favor, es un intercambio. Leocadia sabía exactamente dónde golpear. Jacobo vivía obsesionado con Martina y, sobre todo, con Adriano. La cercanía entre los dos lo humillaba. No soportaba la idea de que Martina pudiera elegir una vida lejos de él. Consigue el libro, dijo Leocadia. Y yo me aseguraré de que Martina no vuelva a tener una oportunidad con Adriano. Jacobo dejó de sonreír. ¿Cómo? Eso déjamelo a mí. Jacobo aceptó, pero no lo hizo para obedecer a Leocadia. Lo hizo porque comprendió que aquella prueba podía valer mucho más que cualquier promesa. Si el libro implicaba a Leocadia, entonces quien lo controlara podría controlar también a Ángela, a Curro y, de paso, a Martina. Aquella noche, mientras la promesa dormía, Jacobo entró en la habitación de Pía. Registró cajones, abrió una caja y apartó papeles hasta encontrar lo que buscaba. El libro de la farmacia que había llegado de manera discreta unas horas antes gracias a un contacto de Pía. Jacobo lo tomó y se dispuso a salir, pero al abrir la puerta se encontró con Martina al final del corredor. Ella había visto perfectamente de qué habitación salía. ¿Qué hacías ahí dentro?, preguntó. Jacobo cerró la puerta a su espalda. Buscaba algo. En la habitación de Pía. Buscaba pruebas de tus mentiras. Martina lo miró con desprecio. Jacobo se acercó. Sé que sigues viendo a Adriano. Martina no respondió. Si vuelves a acercarte a él, mañana toda la promesa sabrá qué clase de mujer eres. La amenaza ya no impresionó a Martina como antes. Algo había cambiado. Tal vez estaba cansada. Tal vez había comprendido que ceder una vez solo daba a Jacobo motivos para exigir una segunda rendición. Haz lo que quieras, respondió ella. Jacobo entrecerró los ojos. No sabes lo que estás diciendo. Lo sé perfectamente. Y se marchó. Por primera vez, Jacobo no vio miedo en Martina. Vio decisión. Ella fue directamente a buscar a Adriano. No ocultó nada. Le contó la amenaza. Explicó que había visto a Jacobo salir de la habitación de Pía y admitió que ya no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo su control. Podría destruir mi reputación, dijo Martina. Adriano la observó con preocupación. No tienes que demostrarme nada. No se trata de ti, se trata de mí. Prefiero perder mi honor ante todos antes que seguir siendo prisionera de Jacobo. Adriano tomó su mano. Los dos llegaron a la misma conclusión. Si Jacobo había entrado en la habitación de Pía la noche anterior a la boda, no podía ser casualidad. Tenían que averiguar qué había robado. Pero cuando fueron a buscar a Pía a primera hora de la mañana, descubrieron algo mucho peor. Pía había desaparecido. La habitación estaba revuelta. Sobre el suelo había un pañuelo con un olor químico intenso. Ricardo lo examinó y aseguró que podía haber sido impregnado con algún sedante. Junto a la cama encontraron además un pequeño fragmento de encaje blanco. Una criada lo reconoció enseguida. Era idéntico al encaje utilizado en el vestido de novia de Ángela. Las miradas cambiaron. Lo que hasta entonces había sido una investigación contra Leocadia empezó a girar lentamente hacia su propia hija. Curro se negó a aceptar la insinuación. Ángela no tiene nada que ver. Pero el fragmento estaba allí. Y Pía había desaparecido precisamente después de reunir pruebas sobre Yana.
Ángela llegó poco después y entendió lo que todos estaban pensando sin necesidad de que nadie dijera una palabra. Ese encaje puede haberlo cogido cualquiera, dijo. Leocadia apareció detrás de ella. Qué conveniente. Ángela se volvió. ¿Qué quieres decir? Leocadia se encogió de hombros. Nada, solo espero que Pía aparezca pronto. La serenidad de su madre inquietó aún más a Ángela. En lugar de quedarse esperando, decidió buscarla por su cuenta. Recorrió pasillos, preguntó al servicio y revisó dependencias poco utilizadas. Cuando estaba cerca de la bodega, oyó un golpe apagado. Después, otro. Siguió el sonido hasta el almacén de vinos. La puerta estaba cerrada desde fuera. Ángela pidió ayuda. Forzaron la cerradura y encontraron a Pía en el interior, debilitada pero consciente. Curro acudió inmediatamente. ¿Quién te hizo esto? Pía se llevó una mano a la cabeza. No lo vi bien. Me atacaron por detrás. ¿Era un hombre?, preguntó Ricardo. Pía dudó. Creo que era una mujer. Ángela sintió un nudo en el estómago. Pía añadió algo más. Olía a rosas. Un perfume muy fuerte, de rosas. Todos miraron a Ángela. Era el perfume que ella utilizaba habitualmente. Ángela retrocedió un paso. No fui yo. Curro se colocó a su lado. Nadie ha dicho que lo fueras. Pero sí lo estaban pensando. Ángela se acercó a Pía. Alguien quiere que parezca culpable. El encaje, el perfume. Lo han preparado. Pía asintió débilmente. Yo tampoco creo que fueras tú. Eso alivió a Curro, pero no resolvía nada. El libro había desaparecido de la habitación de Pía. Martina contó entonces que había visto a Jacobo salir de allí durante la noche. Curro quiso ir a buscarlo en ese mismo instante. Pero Jacobo negó haber robado nada. Dijo que Martina mentía para proteger su relación con Adriano y consiguió convertir la acusación en otro conflicto personal. La falta de pruebas los dejó atrapados. Y, aún así, Curro decidió que la boda continuaría. Ángela no podía creerlo. ¿Quieres casarte después de todo esto? Curro respondió sin dudar. Quiero que quien está detrás de esto crea que su plan sigue funcionando. Si cancelamos la ceremonia, se esconderá. Si seguimos adelante, tendrá que acercarse para comprobar que todo está bajo control. ¿Y si la trampa somos nosotros? Curro la miró con ternura. Entonces caeremos juntos. La frase emocionó a Ángela, pero también la asustó, porque por primera vez comenzó a sospechar que su madre sabía mucho más de la muerte de Yana de lo que había querido admitir. Horas después, Ángela caminó hacia la capilla con el vestido blanco. El mismo vestido del que alguien había arrancado un fragmento de encaje para incriminarla. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. Leocadia estaba sentada en primera fila. Cuando su hija pasó a su lado, no sonrió. Jacobo se colocó al fondo, casi escondido entre otros invitados. Martina no dejaba de observarlo. Adriano, desde unos metros más allá, entendió que ella estaba nerviosa y siguió la dirección de su mirada. Curro tomó las manos de Ángela frente al altar. Durante unos minutos, todo pareció recuperar una apariencia de normalidad.
El sacerdote habló del compromiso, de la confianza y de la verdad compartida entre dos personas que decidían unir sus vidas. Ángela casi soltó una risa amarga al escuchar la palabra verdad, porque en aquella capilla todos ocultaban algo. Cuando llegó el momento de los votos, Pía se levantó. Ricardo intentó detenerla con la mirada, pero ella siguió avanzando. Antes de que continúen, hay algo que debe saberse. Curro comprendió que había llegado el momento. Pía se volvió hacia los invitados. Yana fue envenenada, y la persona que organizó su muerte fue Leocadia. El murmullo llenó la capilla. Ángela cerró los ojos durante un instante. Leocadia permaneció sentada. Eso es una acusación muy grave, dijo con calma, y puedo demostrarla, respondió Pía. Entonces aparecieron los guardias. La presencia de la Guardia Civil provocó un nuevo silencio. El sargento explicó que habían recibido información sobre un registro de farmacia relacionado con la compra de una sustancia tóxica. Pía esperaba que el libro demostrara por fin la culpabilidad de Leocadia. Pero Leocadia hizo algo inesperado. Sonrió levemente. Antes de detenerme, dijo, deberían leer con cuidado lo que tienen delante. El sargento abrió el libro. Curro observó cómo pasaba varias páginas hasta detenerse en una. El hombre frunció el ceño. Aquí no aparece el nombre de Leocadia. Pía dio un paso al frente. Eso es imposible. El sargento levantó la vista. La compra está registrada a nombre de Ángela de Figueroa. El tiempo pareció detenerse. Ángela dejó caer el ramo. Curro miró el documento y después a su prometida. No, dijo ella, eso no puede ser. El sargento mostró la página. Había una firma. La firma se parecía a la de Ángela. Leocadia se levantó lentamente y miró a su hija con una frialdad difícil de comprender. ¿Hasta cuándo vas a fingir que no sabes nada? Ángela abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Curro se colocó delante de ella. Ese libro puede estar manipulado. Podrá decirlo ante quien corresponda, respondió el sargento. Pero ahora necesitamos una explicación. Ángela miró a su madre, y en ese instante comprendió que ya no podía seguir ocultando lo que llevaba tanto tiempo enterrando. Yo fui a esa farmacia. Curro giró la cabeza hacia ella. Pía se quedó helada. Ángela. Susurró Curro. Ella comenzó a llorar, pero siguió hablando. Mi madre me pidió que recogiera un frasco. Me dijo que era un preparado medicinal. Yo no sabía lo que contenía. Leocadia no dijo nada. Después me pidió que lo llevara a la habitación de Yana, continuó Ángela. Me aseguró que era un sedante, algo para ayudarla a descansar. Curro parecía incapaz de respirar. ¿Tú llevaste ese frasco a Yana? Sí. La respuesta fue apenas un hilo de voz. La capilla entera quedó en silencio. Ángela se acercó a Curro, desesperada. No sabía que era veneno. Te lo juro. Curro quería creerla. De hecho, una parte de él ya la creía. Pero acababa de descubrir que Ángela había sido, sin saberlo, el último eslabón entre Leocadia y Yana. Ángela continuó. Cuando Yana murió, empecé a sospechar. Le pregunté a mi madre qué había en aquel frasco. Ella me dijo que dejara de hacer preguntas. Leocadia endureció la expresión.
Estás confundida. Ángela la miró directamente. Me amenazaste. Un murmullo recorrió los bancos. Me dijiste que si hablaba, Curro sería el siguiente. Curro levantó la mirada hacia Leocadia. En sus ojos ya no había duda. Solo rabia. ¿La amenazaste conmigo? Leocadia mantuvo la calma. Ángela está asustada. No sabe lo que dice. Pero aquella explicación llegó demasiado tarde. El sargento se acercó a Ángela. Tendrá que acompañarnos. Curro se interpuso. Ella acaba de explicar que no conocía el contenido del frasco. Y eso deberá investigarse. Ángela no se resistió. Extendió las manos mientras le colocaban las esposas. Ver a la novia vestida de blanco y esposada frente al altar convirtió la escena en algo casi irreal. Curro sostuvo su rostro entre las manos antes de que se la llevaran. Voy a demostrarlo. Voy a sacarte de esto. Ángela lo miró destrozada. Curro, contéstame una cosa. Él tragó saliva. ¿Qué? Si de verdad ayudé a matar a Yana, aunque no supiera lo que estaba haciendo. ¿Todavía podrás mirarme igual? ¿Todavía podrás quererme? Curro intentó responder. Pero las palabras no llegaron. Y ese silencio fue más doloroso para Ángela que las esposas. Los guardias empezaron a conducirla hacia la salida. Alonso exigía explicaciones. Pía intentaba convencer al sargento de que el registro no podía ser correcto. Ricardo discutía con uno de los agentes. Leocadia permanecía quieta, observándolo todo. Y en medio de aquel caos, Martina vio a Jacobo apartarse discretamente hacia un lateral de la capilla. Algo sobresalía de su chaqueta. Un libro. Martina lo siguió hasta un corredor vacío. ¿Qué llevas ahí? Jacobo se detuvo. No es asunto tuyo. Martina intentó arrebatárselo. Durante un instante forcejearon y el libro cayó al suelo. Se abrió por una página marcada. Martina bajó la vista. Reconoció el sello de la farmacia. Y leyó el nombre escrito en la línea correspondiente a la compra del cianuro. Leocadia. No Ángela. Martina levantó los ojos, aterrorizada. Este es el libro verdadero. Jacobo lo recogió con calma. Eres más lista de lo que creía. Tú cambiaste los libros. Digamos que corregí la historia para que resultara más útil. Martina comprendió todo de golpe. El libro entregado a la Guardia Civil era una falsificación. Jacobo había imitado la firma de Ángela y colocado su nombre donde originalmente figuraba Leocadia. ¿Por qué?, preguntó. Leocadia te pidió que destruyeras la prueba, no que acusaras a su hija. Jacobo sonrió. Porque destruir una prueba solo sirve una vez. Conservarla sirve muchas. Martina sintió un escalofrío. Jacobo no estaba protegiendo a Leocadia. La estaba convirtiendo en rehén. Y al mismo tiempo había transformado a Ángela en una moneda de cambio. Dame el libro. No. Ángela puede acabar condenada por algo que no hizo. Eso depende de ti. Martina se quedó inmóvil. Jacobo se acercó hasta hablar casi en un susurro. Vas a alejarte de Adriano. Para siempre. Martina lo miró con odio. Estás enfermo. Puedes llamarlo como quieras. Si vuelves a verlo, si vuelves a hablar con él, si intentas contarle esto a Curro.
El libro desaparecerá. Puedo decirle a todos que lo tienes. ¿Y quién te creerá? La mujer que, según yo, está dispuesta a inventar cualquier cosa para huir con su amante. Mientras tú explicas tu versión, Ángela seguirá siendo la mujer que compró el veneno y llevó el frasco a la habitación de Yana. Martina apretó los dientes. Leocadia no permitirá que condenen a su propia hija. Jacobo soltó una risa breve. No conoces a Leocadia tan bien como crees, y aunque intente salvarla, tendría que confesar primero qué hizo ella. La amenaza era perfecta porque encerraba a todos en la misma trampa. Para salvar a Ángela, Leocadia tendría que incriminarse. Para demostrar la manipulación, Martina necesitaba el libro que Jacobo controlaba. Y para conservar esa prueba, Jacobo exigía que ella renunciara a Adriano. Desde el corredor se oyeron voces. Los guardias estaban sacando a Ángela de la capilla. Martina corrió hasta una ventana y la vio atravesar el patio todavía vestida de novia, con las manos esposadas. Curro caminaba junto a ella discutiendo con el sargento. Ángela giró la cabeza una última vez hacia la promesa. Martina sintió que el peso de aquella mirada llegaba hasta ella. Jacobo se colocó detrás. Tú decides qué ocurre ahora. Martina no respondió. Abajo, Curro consiguió acercarse una vez más a Ángela antes de que la subieran al vehículo. Escúchame, dijo él, no importa lo que diga ese libro, hay algo que no encaja y voy a encontrarlo. Ángela tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo llevé el frasco, Curro, porque te engañaron. Pero Yana murió. La responsable es la persona que sabía lo que había dentro. Ángela miró hacia la entrada del palacio. Leocadia no había salido para despedirse. Eso le dolió más de lo que quería admitir. Mi madre me usó, susurró. Curro no respondió. La puerta del vehículo se cerró. Cuando se alejó, Curro regresó a la capilla convertido en otro hombre. El novio que había entrado horas antes ya no existía. Ahora solo quedaba un hermano dispuesto a descubrir quién había matado a Yana y un hombre que se negaba a permitir que Ángela cargara con una culpa que no le pertenecía. Se enfrentó a Leocadia. Voy a encontrar la verdad. Leocadia sostuvo su mirada. Entonces asegúrate de estar preparado para lo que encuentres. Es una amenaza. Es un consejo. Curro dio un paso hacia ella. Si utilizaste a Ángela para llegar a Yana, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte. Por primera vez, el rostro de Leocadia mostró una grieta, muy pequeña, pero suficiente para confirmar que las palabras habían dado en el blanco. Pía apareció junto a Curro. El libro que vio el sargento no es el que yo tenía. Curro se volvió. ¿Estás segura? Completamente. La cubierta era parecida, pero una de las esquinas estaba dañada de otra manera. Lo cambiaron. La esperanza apareció por primera vez desde la detención. Entonces existe otro libro. Sí. Curro recordó de inmediato lo que Martina había contado sobre Jacobo. Y creo que sé quién lo tiene. Pero Jacobo ya había desaparecido de la capilla. Martina seguía en el corredor con el corazón desbocado. Sabía que debía hablar, sabía que bastaría con gritar el nombre de Curro y contarle lo que había visto. Sin embargo, Jacobo sostenía el libro verdadero contra el pecho. La única prueba directa que podía demostrar que Ángela no había comprado el cianuro.
Una palabra, advirtió él. Y lo quemo. Martina pensó en Adriano. En todo lo que había dicho apenas unas horas antes. En su promesa de no volver a vivir como prisionera. Y Jacobo acababa de construir una cárcel nueva, más cruel que la anterior, porque esta vez los barrotes estaban hechos con la vida de otra persona. No vas a ganar, dijo Martina. Ya he ganado. No. Solo tienes un libro. Jacobo sonrió. Y Ángela tiene unas esposas. De momento, eso me basta. Martina miró por última vez hacia el patio vacío. El vehículo de la Guardia Civil ya no se veía. En otra habitación, Curro, Pía y Ricardo empezaban a reconstruir cada minuto de las últimas horas. El pañuelo con sedante, el fragmento del vestido, el perfume de rosas, la desaparición del libro. Todo había sido preparado para que Ángela pareciera culpable incluso antes de llegar al altar. Curro lo comprendió con claridad. Alguien sabía que ella había recogido aquel frasco años atrás. Pía asintió. Eso reduce mucho la lista. Leocadia lo sabía. Y quizá Jacobo también, si ella se lo contó. Curro apretó la mandíbula. Entonces no solo robaron una prueba, construyeron una historia completa para hundirla. Alonso, que escuchaba desde la puerta, hizo una pregunta que nadie quería responder. ¿Y si Leocadia aceptó sacrificar a su propia hija para salvarse? El silencio fue inmediato. Curro miró hacia el lugar donde la mujer había estado sentada durante la boda. No tenía la respuesta. Mientras tanto, Leocadia permanecía sola en una sala, convencida de que Jacobo había cumplido su parte. Creía que el libro verdadero había sido destruido y que la confusión alrededor de Ángela le daría tiempo para reaccionar. No sabía que Jacobo lo conservaba. No sabía que estaba usando a su hija para chantajear a Martina. Y, sobre todo, no sabía que Martina ya había visto el nombre escrito en la página original. La verdad seguía dentro de la promesa, solo que ahora estaba en manos del hombre más dispuesto a utilizarla contra todos. Al caer la tarde, Martina se encontró con Adriano a lo lejos. Él intentó acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. Adriano no entendió. ¿Qué pasa? Martina miró hacia el corredor donde sabía que Jacobo podía estar observando. No te acerques, Martina. He dicho que no. Las palabras le dolieron a ella más que a él. Adriano vio algo extraño en su expresión. No era rechazo, era miedo. ¿Te ha amenazado otra vez? Martina quiso responder que sí. Quiso contarle lo del libro, la falsificación, Ángela y el chantaje. Pero vio a Jacobo al fondo. Y calló. Esto se ha terminado, dijo con una voz que apenas reconoció como propia. Adriano se quedó inmóvil. Jacobo sonrió desde la distancia. Pero Martina no había renunciado. Solo estaba comprando tiempo, porque ahora conocía la verdad que Jacobo quería ocultar. Y aunque él tuviera el libro, había cometido un error. Había dejado que ella lo viera. En la comisaría, Ángela pasaría su primera noche lejos de Curro, acusada por una firma falsa y atormentada por una culpa real. Haber llevado a Yana un frasco sin saber qué contenía. En la promesa, Curro juraba encontrar el registro verdadero.
Pia estaba convencida de que la acusación había sido manipulada. Leocadia empezaba a sospechar que había elegido al aliado equivocado. Y Martina, obligada a apartarse de Adriano, guardaba una certeza capaz de derrumbar toda la trampa. Jacobo tenía la prueba, pero ya no tenía el secreto, y esa diferencia podía acabar siendo su perdición.